Saludo a nuestros hermanos y amigos y quiero tratar un tema este día muy importante para la iglesia y para muchas personas. En primer lugar, quiero decirles que nuestra posición está basada en la Escritura y que usted puede leer los textos que nosotros le vamos a mencionar para que usted pueda ver si lo que decimos es verdad o es mentira. El tema es la verdad acerca del infierno. En primer lugar, hay un montón de posiciones frente a esto. Está la posición de los adventistas y de los testigos de Jehová, que dice que cuando una persona muere, pierde conciencia de todo. Están los dualistas, que creen que el hombre tiene espíritu y cuerpo, y que el alma muere juntamente con el cuerpo. Y también hay otras grandes posiciones, como la católica, que cree que hay un purgatorio y después el infierno. Entre todas estas posiciones, hermanos, la gente está confundida y hay mucha gente que ni siquiera se mete en el tema y habla sin saber de qué está hablando. ¿Qué es el infierno? En primer lugar, quiero mencionar que hay 3 palabras para infierno. 3. Voy a ir primero al origen de la palabra infierno. Infierno, ¿ya?, viene del latín infernus, que significa inferior. Esta palabra infierno, en la versión 1909, ¿ya?, se ocupó para traducir 3 palabras griegas: Hades, Gehenna y Tártaro. O sea, cada vez que el texto griego decía Hades, se traducía infierno, decía Gehenna, se traducía infierno, y decía Tártaro, y se traducía infierno. Por eso la Biblia 1909, hacia atrás, de la Reina Valera, dice que Jesús descendió a los infiernos. Ahora, recordemos que esta no es una palabra bíblica, es una palabra que traduce 3 palabras griegas. La versión 1960 corrigió un poquito esto y tradujo la palabra Hades. Más bien no la tradujo, la transliteró, o sea, tomó la palabra Hades y la puso de esa misma manera en su texto. Eso arregló un poquito el problema porque ya la palabra Hades comenzó a aparecer en el texto de la Reina Valera 1960. Pero hay un problema en la traducción de la palabra Hades o la explicación de la palabra Hades. En la traducción de la palabra Hades y en la explicación de la palabra Hades hay un montón de conjeturas. Comenzando por los adventistas, que ellos dicen que no hay conciencia después de la muerte, que no hay un lugar de tormento. Pero se contradice eso justamente con lo que la Biblia dice. Por eso queremos mencionarle a usted que la Biblia tiene la explicación clara para estas 3 palabras y que la palabra infierno nos trajo un problema porque la mayoría usa la palabra infierno y no es una palabra bíblica. Alguien dirá, entonces no existe el infierno. Desde el concepto humano, no. Pero desde el concepto bíblico, si tomamos la connotancia que se le ha dado a la palabra infierno, que es tormento, sí existe. Sí hay un infierno. Ahora, hay que saber bien claro a qué le vamos a llamar infierno. Si al Hades, al Gehenna o al Tártaro. ¿A qué de estas 3 palabras le vamos a llamar infierno? Hay una parábola bien interesante acerca de esta palabra. Lo primero que voy a estudiar es la palabra Hades. ¿Le parece? Vaya conmigo a su Biblia, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 16, comenzando desde el versículo 23, se menciona, hermanos, de un rico y de un mendigo llamado Lázaro, y que ambos murieron. Dice el versículo 22, Lucas 16, 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Note lo que aquí dice: ambos murieron, pero fueron a diferentes lugares. Dice que el rico ya fue sepultado y que el mendigo fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a ver dónde está el seno de Abraham, pero vamos a ver primero dónde fue el rico. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos
Hay algunos que traducen la palabra Hades como sepultura conmemorativa. Los testigos de Jehová y otras organizaciones creen que el Hades es la sepultura conmemorativa. Pero el problema es que esta persona, estando muerta, dice que alzó sus ojos. Perdón, si estaba muerta, como alzó sus ojos, si no tienen conciencia los que están muertos. Y esta palabra la dice Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Por tanto, hay algo que usted tiene que entender, que lo que Cristo dice es la verdad. Él es la verdad en sí mismo. Por tanto, toda nuestra teología y toda nuestra hermenéutica parte a partir de la persona y de las palabras del Señor Jesucristo para que sea una hermenéutica cristiana. Los judíos tenían una hermenéutica sin Cristo. Nosotros comenzamos a partir de Cristo. Desde los 4 evangelios interpretamos toda la Escritura, desde las palabras de Cristo. Él es el legislador. Y Él vino a enseñarnos algunas verdades importantísimas. Mira lo que dice el texto. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea que el Hades tiene tormento, tiene llamas, fuego. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es interesante esta frase. Él pudo ver, alzó sus ojos estando en tormento y pudo ver a dos personajes, a los que habían, digamos, a uno del que había muerto y al otro que era el principal de un lugar llamado seno de Abraham, a Abraham mismo. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hay una conversación entre estos dos muertos, y entre Abraham, que estaba muerto de verdad, y que el rico también estaba muerto. Ambos conversan. Así que la idea de inconsciencia que dicen los adventistas no es justo bíblicamente, no es correcto bíblicamente, no es verdad bíblicamente, porque en este párrafo se nos está mencionando que ambos están hablando. Ahora, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tu bien, en versículo 25, ya, en tu vida, recibiste bien en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima. Quiero que usted me entienda la palabra cima porque es importante. ¿Ya? Cima. Voy a borrar esto, luego lo voy a volver a escribir. Quiero que me preste atención a esta palabra. En castellano hay 2 palabras para cima. Perdón. Esta. Cima, así. Y cima, de esta manera. La primera, cima, es cerro, o sea, hacia arriba. Y esto es abismo, o sea, hacia abajo. Si Abraham dice que hay una gran cima, significa que hay un hoyo que separa a Abraham del rico y que no pueden cruzar por causa de este abismo. Ahora, me llama la atención, hermanos, que la palabra Hades, ¿ya?, también se traduzca como Seol. Tengamos en cuenta lo que yo he enseñado, que la palabra cima es abismo. Dice el capítulo 14, versículo 15 del libro de Isaías, ¿ya?, eres arrojados al Seol, a los lados del abismo. Y Seol y Hades significan lo mismo. Seol es una palabra hebrea, Hades es una palabra griega, y significan lo mismo. Note lo que dice: a los lados del abismo. Voy a hacer el gráfico para que usted me entienda. Hay una gran cima, abismo o tártaro. Estas 3 palabras significan lo mismo. Cima, abismo o tártaro significan lo mismo. Y está ya entre el Hades, este es el Hades, y el seno de Abraham. Así que el rico estaba acá, Abraham estaba acá, podían verse. El texto dice: vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así que, ¿qué pasa? Pueden
verse. Eso es bien importante que usted tome en cuenta en esta historia que Jesús nos está relatando acerca de estas dos personas que han muerto. El rico murió, ¿y dónde fue? Al Hades. ¿Qué hay en el Hades? Tormento. ¿Qué más hay en el Hades? ¿Qué clase de tormento? ¿Por qué viene el tormento? Mire lo que dice la Biblia. Se lo voy a mencionar. La Biblia es la que nos aclarece todas las verdades. ¿Ya? Mira lo que dice aquí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y Dios bendijo a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué hay? Fuego. ¿Qué hay en el Hades? Fuego. Es bien importante esta idea. ¿Por qué? Porque nos da la concepción de infierno. ¿Ya? De que una persona muere y se va ¿a dónde? Al infierno. O al Hades, que es la traducción más correcta de esa frase. Recordemos que la palabra infierno no es una palabra bíblica, pero se tradujo la palabra Hades como infierno. Así que tomemos la idea de infierno como el Hades. ¿Le parece? Bien. Una persona va al infierno y va a tormento. Va a ser atormentado. ¿Qué es el Hades? La Biblia dice claramente ya que el Hades es el reino de Satanás. Dice la Escritura: y las puertas del Hades, le voy a dar el texto para que usted lo tenga, está en el capítulo 18 del mismo libro de Lucas. ¿Ya? Y en este capítulo, el versículo 16, Lucas 18, 16, perdón. Le voy a dar el versículo para que usted lo lea conmigo. Voy a la Biblia. Mateos, creo que es el texto, parece que no es Lucas. Voy inmediatamente. Sí, creo que es Mateo. Dice el texto que nos dio potestad, ¿ya? Que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, que la iglesia ya tiene poder sobre el Hades. Las puertas del Hades está hablando justamente del reino de Satanás y la iglesia es el reino de Cristo. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿De qué está hablando? Está hablando que el Hades es el reino de Satanás. Y cuando alguien muere, cae en su reino, si no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Eso es el Hades. Ahora, es interesante, hermanos, quiero mencionar, que esta parte se llama Hades, y toda esta también se llama Hades. Alguien dirá: no, una persona que muere ya... Una persona que muere queda sin conciencia. Pero aquí vemos a dos personajes hablando. Aún más. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Cristo murió. Su cuerpo fue al sepulcro. Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero el capítulo 2, versículo 27 del libro de Hechos dice: no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea que el alma de Jesús fue al Hades. ¿A qué fue al Hades? Él mismo dijo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 9, dice claramente que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Hebreos 2.14 dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y también participó de lo mismo para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, cuando Cristo murió, su tarea era bajar abajo. Capítulo 11, versículos 39 y 40, nos habla de los antiguos que esperaron en Cristo. Dice: y aunque no alcanzaron lo prometido, ya,
porque Dios tenía no perfeccionarlos a ellos aparte de nosotros. Ellos esperaron la promesa del Mesías. Cristo, capítulo 4, versículo 6 de Primera de Pedro, descendió ya y les predicó a los muertos. Esa fue la causa de que Él murió y su alma descendió al Hades. Le fue a predicar a los muertos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Él descendió al Hades. Cuando Él murió, su cuerpo fue al sepulcro, su espíritu fue a Dios y su alma fue al Hades. Como estos dos que murieron, Rico y Lázaro, ya el Rico y Lázaro fueron ¿dónde? Abajo, a este lugar que tiene tres partes: Hades, Sima y seno de Abraham. Cristo descendió aquí. ¿Por qué? Porque había una promesa en los hijos de Abraham del Mesías. Él descendió, les predicó y llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura. Tomó esta parte y la subió al cielo. Antes todos estaban abajo. Todos. Nadie subió al cielo. Dice Juan 3:13, porque nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Alguien dirá, ¿y Enoc? Sí, Enoc. Cuando él subió, dice que Dios lo llevó. Pues la Biblia dice claramente, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Enoc no subió al tercer cielo. ¿Por qué no? Por una y simple y sencilla razón. Porque Enoc no puede ser más grande que Cristo. Enoc no subió al tercer cielo. Subió al cielo, igual que Elías. Pero escúcheme bien. Con Elías tenemos una respuesta tremenda. Elías, después de 12 años que escribe, que es traspuesto, ¿se acuerda cuando él va camino con Eliseo y es llevado en un torbellino, en carros de fuego? 12 años después él escribe una carta a Joram, capítulo 21 del libro de Crónicas. Han pasado 12 años desde que él fue raptado, fue llevado al cielo, y 12 años después escribe una carta. ¿Cómo escribe una carta si está en el tercer cielo? Pues hay una cosa que Jesús, recordemos que nuestra vida parte a partir de Cristo, o comienza en Cristo. Es Cristo el centro de toda nuestra hermenéutica. Toda la buena hermenéutica tiene que partir en Cristo. Bueno, Jesús dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Quiere decir que nadie subió al cielo. Si Jesús lo dijo, eso es verdad. Ya no se contrapone con otros párrafos, porque hay tres cielos. La Biblia del cielo de las aves, del cielo del firmamento y del cielo del trono de Dios. Bien, pero ese no es nuestro tema. Lo que yo quiero apuntar es esto. ¿Ya? Antes el diablo gobernaba todo esto. Por eso cuando la Biblia llama ya a Satanás el emperador de la muerte, tiene mucha razón. Porque mire, Saúl va y Samuel viene. Y Samuel le habla a Saúl. Y alguien dirá, no es posible. No es posible que Samuel haya venido. Porque un muerto no tiene conciencia. ¿Qué está haciendo Samuel hablando? Samuel, el alma de Samuel se mete en el cuerpo de la medium y comienza a hablar. No es posible, algún teólogo dirá, pues mire lo que la Biblia dice. Por favor, vaya a su Biblia, Deuteronomio 18:11. En ese párrafo dice, ni quien consulte a los muertos. Cuando la Biblia dice, ni quien consulta a los muertos, está diciendo que se puede, pero no se debe. Pablo usa esta misma idea ahí en Romanos capítulo 7, versículo 7. Cuando él dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera y no codiciarás. O sea, la ley dice no, pero ese no es prohibición al pecado de hacerlo. Es un pecado consultar a los muertos, es un pecado ir al cementerio a hablar con los muertos, es pecado, no se puede, no se debe. ¿Me está entendiendo? Porque la Biblia lo prohíbe, es pecado. Ya, y lamentablemente muchos cristianos van al cementerio. Ahora, la Biblia hace diferencia entre el cuerpo y el alma. Al alma, ya, dice que se sale del cuerpo. Dice que cuando Raquel murió, se salió del cuerpo. Capítulo 35, versículo 18, el libro de Génesis. Dice, murió al salírsele el alma. Significa que el alma se sale.
Segunda cosa, capítulo 6, versículo 19 de Apocalipsis, dice, vi bajo el altar de Dios las almas y que clamaban a gran voz: ¿hasta cuánto, Señor justo, nos juzga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestidura a las almas, no a los cuerpos. Así que una persona que dice que el alma no tiene conciencia, o que la persona muriendo no tiene conciencia, está equivocada, porque la Biblia nos ha mencionado una y otra vez que las almas sí tienen conciencia. Cuando el cuerpo muere, la Biblia llama al cuerpo el dormir del cuerpo. Mire lo que dice Daniel 12:2. Ya, pero los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Los que duermen dónde? En el polvo de la tierra. ¿Qué se va al polvo? El cuerpo. Esto se vuelve polvo, esto duerme. Mi cuerpo duerme, mi alma no. Jesús le dijo que Lázaro estaba durmiendo y le iba a despertar. ¿Pero qué parte de Lázaro estaba durmiendo? El cuerpo. Él resucitó el cuerpo, no el alma. Quiero que tenga en cuenta esa situación. Ahora, el abismo o Tártaro es un lugar muy importante, de lo que voy a hablar en otro tema, pero quiero mencionar algunas ideas bien importantes. Los demonios le rogaron a Jesús, aquí en Lucas 8, que no los enviara al abismo. Así que este lugar está aquí, ¿ya? Dice el capítulo 9 del libro de Apocalipsis que hay seres encerrados que van a ser libertados, ¿ya? Este es el reino de Satanás. Aquí gobierna Satanás, en el Hades mismo. Y este seno de Abraham, según la Biblia, fue transportado al tercer cielo. Así que tenemos clara la idea de Hades, ¿ya? El Hades está en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Está dividido en tres partes: Hades, abismo y seno de Abraham. Y en esta historia del rico y Lázaro se nos menciona que ambos murieron y que el rico fue acá estando en tormento, en cambio Lázaro fue acá en descanso. Es interesante también lo que dice Abraham, que no mencionaron, pero cuando el rico le dice que vaya Lázaro, Abraham le dice: a Moisés y los profetas tienen. Eso pone en perspectiva en el momento que estaba hablando el rico y Lázaro. Estaban hablando antes de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el libro de Hebreos dice claramente que antes Dios nos habló por los profetas, pero hoy Dios nos habla por el Hijo. Es el Hijo el que se comunica hoy con nosotros, no los profetas. Cristo es el centro de toda nuestra verdad. La iglesia es cristocéntrica. Así que cuando está hablando Abraham, está hablando antes de Cristo. Bien claro. Ahora, quiero borrar esto y quiero ir a otra palabra bien importante. Ya dijimos que Tártaro, abismo y cima significan lo mismo. Pero hay una palabra que quizás usted no la entienda, pero quiero aclarar, que es la palabra Gehenna. Esta palabra Gehenna se traduce en varios párrafos de la Biblia. Ahí en Lucas 9, versículo 45 en adelante, cuando Jesús dice que si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Ya, mejor que tengas una mano, seas manco y entres en el reino, no sea echado ya en el infierno. La palabra Gehenna tiene que ver con una situación geográfica. Al noreste de la ciudad de Jerusalén, fíjate que esté en la ciudad de Jerusalén, al noreste, hacia allá, había un territorio que era el basurero de la ciudad. Es donde la gente echaba toda la basura, y ahí mismo estaba el monte Calvario, el monte Gólgota o el monte de la calavera, como usted quiera mencionar, porque Gólgota es en hebreo, Calvario en griego y calavera en castellano. Este monte Gólgota estaba colindante con el Gehenna. Gehenna significa valle de los hijos de Hinnom. Y Jesús toma ese valle de los hijos de Hinnom, o Gehenna, como prototipo del lago de fuego y azufre. ¿Qué es el lago de fuego y azufre? Es el castigo final. ¿Dónde estará? No lo sabemos. No puedo conjeturar algo que la Biblia no menciona. Sé que hay un lago, pero no sé dónde está. Eso es claro. Pero la Biblia habla ya que hay un juicio antes de entrar a ese juicio, a ese castigo, más bien dicho. Y es el juicio del trono blanco. Todos los muertos desde Adán hasta el último
ser humano, van a estar frente allá al tribunal del trono blanco. La iglesia no. La iglesia se sentará a juzgar. Pero eso es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad. Lo que yo quiero mencionar es el lago de fuego y azufre, que es el Gehenna, que también la Biblia en 1909 tradujo infierno. Entonces hay una idea equivocada. ¿Por qué? Pues si infierno es el Hades, Gehenna no puede ser el infierno. Y si el infierno es Gehenna, no puede ser el Hades. Una de las dos cosas tenemos que traducirla como infierno. Damos cuenta que no traducimos nada como infierno, porque la palabra infierno nos trajo un lío tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque la gente no preconcibió claramente las tres áreas en donde está el juicio. El Hades, donde está el reino de Satanás. El Tártaro, abismo o cima, en donde hay seres encarcelados ahora a causa de pecado. Y el seno de Abraham, ya, en donde Jesús le dijo al ladrón que estaba en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese texto también ha sido traducido mal por algunos, ¿ya? Porque dicen: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Como que el paraíso va a estar en el futuro para el ladrón. Pero el texto no dice así. Dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es bien importante, porque Jesús, cuando murió, descendió al seno de Abraham, al descanso, al paraíso. ¿Dónde está ahora eso? En el tercer cielo. Pablo mismo dijo, Filipenses, capítulo 1, que él quería morir y estar con Cristo. Porque él nos abrió el cielo, nos abrió el velo, nos dio la oportunidad de no descender abajo ahora. Todo hijo de Dios que muere ahora, después de Cristo, va arriba. Porque antes de Cristo, todos los que murieron estaban en el seno de Abraham, porque tenían que esperar la puerta para entrar al cielo. Y la puerta para entrar al cielo es Cristo. Usted puede escribirnos a remanente28@hotmail.com para enviarnos cualquier pregunta. Estamos ahí para contestarle. También puede llamarnos al teléfono 02 51 86 158 o al 08 122 40 83. La Iglesia Internacional Remanente tiene una tarea de responder todas las preguntas lo más claro y preciso posible. Si en algo le hemos ayudado en este tema, ore por nosotros. ¿Ya? Ore para que Dios nos siga dando la capacidad y la oportunidad de enseñar la palabra de Dios. Dios le bendiga.